a sembrar. Y hablamos de lo que era una parábola, hablamos de esa importancia y de los 3 en el libro de Mateo, lo que era el sermón del monte, el discurso de las palabras, que son 7, y la más importante de ellas, referente a lo que es la parábola de la siembra y el discurso de los olivos. Y aquí en el discurso de las parábolas decretamos algo muy importante, que las parábolas que están en Mateo nos enseñan a cómo ir estableciendo el reino y lo que va a pasar desde la venida de Jesús hasta su segunda venida, cuando Dios va a venir por nosotros. ¿Sí? Eso quiero que quede claro en el sentido de que buenos días, Señor, que las parábolas nos enseñen esa transición entre la promesa cumplida que es Jesús y entre la promesa que está por cumplir, que es su segunda venida. Así vamos a tener que transitar. Entonces leímos esto. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola. Más adelante está la explicación de la parábola, pero Jesús solo se la explica a sus discípulos. Dijimos 2 cosas, y una tenía que ver con la charla del domingo, no anterior, sino 15 días atrás. Buenas. ¿Y cuál era? Que el Señor pide la barca de nuestra vida para hacer su labor. Y aquí dice, entrando en la barca. Lo segundo, que el sembrador hizo una acción. Y la acción del sembrador es que salir a sembrar. Que yo siembro consciente o inconscientemente, pero siempre estoy sembrando. Yo puede ser que planifique sembrar o puede ser que no, pero con mi vida lo que yo hago es sembrar. Ahora, usted puede ser parte de aquel que siembra o usted la tierra. Hoy están sentaditos ahí. ¿Quién es el sembrador? Yo. ¿Y quién es la tierra? Cuando usted se pare a hablarle a su casa, a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a contarle que está haciendo cosas en su vida y que la están transformando en muchas áreas, usted pasa a ser ¿quién? El sembrador. Y los que lo oyen, la tierra. Y ese va a ser el ejercicio continuo del reino hasta que el Señor vuelva. ¿Sí? Por eso es tan importante entender que todos somos en algún momento sembradores o todos somos en algún momento tierra. La primera tierra que hablamos hace 8 días, ¿sí? Hoy pues cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto. Hay personas que van a recibir la semilla y no van a entrar al camino, sino que se van a quedar ¿dónde? En el camino, ahí quietos, estáticos, como un semáforo, parados ahí. No hacen parte del camino, son parte de la trayectoria, pero no están en el camino. Y mire lo interesante de este pedazo que vimos hace 8 días, y es que cuando la semilla es sembrada junto al camino y es semilla del reino, ¿quién es el que se encarga de robársela? Él mismo viene personalmente. Él no manda a otros, es él. Es él. Y yo contaba que esta charla es gracias a Cuquito, porque qué días que fue al gimnasio le pregunté que le contara a un amigo lo que había hablado el domingo, y él se quedó como, espérate. Cuco se quedó pensando y dijo, espérate. Entonces yo cuando lo oí me acordé de esto, porque no le pasó a Cuco, nos pasa a todos, no es al único. Porque yo cuando predica el pastor Ricardo, le digo a Víctor, le digo a Dolita, ¿cómo les fue el domingo? No, bien. ¿Y de qué habló el pastor? A Anita le preguntaba, ¿de qué habló el pastor? Sí, espere, fue un salmo. Y no es al único, no, mire, el diablo anda intentando robarse la semilla que le va a transformar la vida. Y es la que más se roba, porque cae y el corazón de uno no está atento a ella y cae junto al camino, ¿sí? Entonces, miren, hablamos de muchas cosas, no las va a leer porque eso fue lo del domingo, pero de todo lo que uno es
con la palabra, del poder de la palabra, y vamos a la segunda parte. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Hay otra parte, el sembrador sale a sembrar, una cae junto al camino y como está ahí como perdidita, regadita, el diablo sabe que cuando está ahí él se la puede llevar. Pero hay otra que sí, que alcanzó a tirar unas raicitas. ¿Qué dice el Señor de eso? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Cuántos de aquí están oyendo la palabra? Amén. Y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos dicen, uy, qué bueno es toda la palabra? Y no, eso me movió algunas fibras. No, yo tengo que comenzar a practicar algo nuevo. Sí, tenés razón. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si algo tiene uno es que cuando yo tengo la palabra en mi vida, el proceso de comenzar a crecer implica que yo me comience a transformar. A mí me gusta mucho la semilla, porque la semilla tiene unas características. Y es que la semilla tiene un potencial. Y es un potencial muy alto, muy grande. Porque una semilla puede generar, usted con una semilla de algún árbol tiene en la mano el potencial para formar bosques. Aquí hay gente de lo importante de la semilla, ¿no? De esa área. Pero usted tiene un potencial, porque si esa semilla crece y da fruto, después va a tener muchas semillas que van a ayudar, ¿sí? Pero cuando esa semilla está en su mano, tiene que tener una característica, y es que tiene que estar muerta, seca. Uno pone a las semillas a que se sequen, ¿no? Y dice lo segundo, tengo que después soltarla para que caiga a tierra. El potencial que tiene la palabra es altísimo, pero cuando esa semilla cae en mí, yo tengo que estar plenamente dispuesto ¿a qué? A que ella comience a transformarme. A mí me pasó yo no sé si tomé foto, yo creo que sí fue con otro celular. En el tercer piso del gimnasio tenemos pasto sintético, ¿sí? Y entonces la casa de al lado, la pared colindante conmigo, no tiene ni pared, sino que hay un espacio como de 1 metro, 2 metros, y ya está hecha la casa. Entonces ella tiene a su alrededor como una zona verde. Hacia ese lado, yo me subo y veo un arbolito que había salido en la pared, en la tapia, en la pared así. Es decir, aquí está la tapia del tercer piso y había salido una matica ahí hacia acá, hacia afuera. Y yo decía, bueno, ¿y esta matica aquí? Sí, era como de este tamaño y tenía, yo, bueno, ¿y esto dónde se agarró? Decía yo. Y entonces me puse a analizar por dónde entraba y claro, vi que había entre la viga y el ladrillo, había hecho un huequito. Entonces dije, por ahí metió la raíz. Vea pues la naturaleza cómo es, dije yo. Y salió al otro lado y se agarró. Y entonces dije, bueno, ¿y esta raíz hasta dónde llegará? Y me da por alzar el pasto sintético. Vea, una cosita así de este tamaño, ¿no? Cuando las raíces iban por debajo, pero así, a este nivel de extendidas. Hola. Sí, porque cuando yo la fui a arrancar no fue fácil. Sentía que si la arrancaba se iba a ir un ladrillo completo. Claro, cuando alzo el pasto sintético, la raíz estaba, pero yo quedé impactado de la cantidad de raíz que había generado para poderse afianzar a ese lugar y sobrevivir. Claro, me tocó comenzar a alzar toda esa raíz y ya cuando le quité todas las raíces, le moché el tronquito y ya salió más fácil. Pero la semilla tiene esa capacidad de ir buscando cómo afianzarse a lo que sea para poder sostenerse y nacer. Pero en muchos de nosotros, ese corazón está tan duro
que a veces no tiene raíces profundas. Dice que el sol sale y quema ese fruto, esa matica. ¿Y el sol qué es? Dice que son las aflicciones o persecución por causa de la palabra. Y cambiar no es fácil. Transformarse no es sencillo. En la vida, ese punto de transformación implica a veces sufrimiento. Es un proceso. Y que yo les hablaba en algún momento y les decía que el primer dolor de un ser es cuando comienza a palpitar su corazón y es como lo reciben en el vientre de la madre, ¿no? Y en ese crecimiento, ¿se acuerdan que les decía? ¿Qué pasó? ¿Fue un desarrollo materno bonito? ¿O fue una chica que con el estómago se lo iba acariciando sin saber qué iba a hacer de sus vidas? Si ese hombre que había gestado ahí parte de él para que ese bebé estuviera ahí iba a responder o no, si emocionalmente estaba bien, si ella como mujer quería sostener esa vida y de ahí para allá comenzar a ayudar a esa nueva vida que saliera a flote por la responsabilidad. Y uno ve muchas mamás que van a sus controles de citas sobándose el estómago, ¿no? Y a veces lo cogen así y a veces van así. Yo cuando las veo que se van sobando el estómago, yo digo, ¿qué irán pensando? Y las que han sido aquí mamás saben que lo que es tener una criatura en el vientre, pero también la expectativa de lo que viene, de que quizás ahí está dentro de usted, pero en algún momento va a salir y ya usted va a ser responsable. Aquí lo tiene como en una bolsa, mamá canguro, pero cuando salga, ¿qué va a pasar? Y ese reto de estar pensando, comienza ese dolor y cuando nace, ¿se acuerdan que le dije cuál es el primer golpe duro que siente un niño cuando le cortan el cordón umbilical? Apenas lo cortan, déjala de depender tanto del oxígeno, de los nutrientes de la mamá y comienza una vida solo, allí comienza. Y anteriormente, no sé si ahora usted nacía y lo primero que lo recibía el médico era con una nalgada, entonces uno decía, bueno, ¿a qué fue que vine al mundo? ¿A llevar de la rumia o qué? Porque para que uno llorara, imagínese, la señal de vida, ¿cuál era? El llanto. Y hasta que no le, cuando un niñito ya uno ya, ¡ah! ¡Ay! Nació. O sea que lo primero que un nene recibe cuando llega a este mundo es que le cortan de donde se sustenta, lo recibe un médico y lo juetea, y para saber que uno está vivo tiene que pegarse su lloradita. Entonces imagínese, desde ahí comienza el proceso de ¿qué? De sufrimiento en el sentido de cambio. Pero codí el de al lado y dígale, el sufrimiento no es malo. El sufrimiento te enseña. El sufrimiento te hace fuerte. Porque el sufrimiento lo que implica es evolución, es transformación, es cambio. ¿Sí? Cuando uno se siente bien, uno no se esfuerza para nada. Pero cuando uno quiere algo distinto, tiene dos opciones, o se rinde o lucha para salir adelante. Una vez yo estaba en el Patía, en el río Patía, en un puente donde hay un charco abajo muy, muy bonito. Y ese río es tramposo porque hay una roca y hay una curva, y resulta que en esa curva el río cuando se crece cada vez le ha hecho como más cueva, ¿sí? El estrecho se llama eso ahí. Y entonces, siempre que íbamos, nuestros tíos nos decían, no se vayan para allá. Algún día fui a pasear y llegó un momento donde nos atrapó esa corriente y queríamos salir de ese lado y yo no podía. Y entonces en un momento yo dije, yo no peleo más. Y no se me va la imagen como en las películas que uno se va hundiendo. Pero yo ya tenía a Samir Andrés, a mi hijo, y tenía a Marcela. Y entonces, cuando yo iba hundiéndome, me acordé de mi hijo, que estaba niño. Y yo dije, yo no puedo dejar a mi hijo solo. Y yo no sé de dónde saqué fuerzas. Y comencé a nadar durísimo hacia arriba. Y cuando ya tomé aire, y claro, nomás era recorrer 2 metros y ya encontrabas el que tocas piso, porque es que ya sentís que una fuerza te hunde debajo de la piedra y es que literal te va jalando.
Pero llega un momentico donde uno deja de pelear porque se rinde, se cansa. Pero cuando hay un motivo, hay fuerzas donde uno no cree que las tiene para salir. Y así nos va a pasar en la vida. A veces vamos a creer que no tenemos fuerza. Por dice, hay una palabra en la Biblia que dice, Dios da esfuerzo al que está cansado. Yo por mucho tiempo les he contado que orando decía mal esa parte de la Biblia. Yo decía, la palabra dice que Dios da fuerza al que está cansado. Y yo creo que el mismo Dios, de oírme decir tanto eso mal dicho, me reprendió un día y me dijo, una vocecita me dijo, lee bien. Y yo, sí, porque yo en mi oración, y quizás si él no me hubiera hablado, estaría aquí diciendo, y la palabra de Dios dice, Dios da fuerza al que está cansado y le multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y la Biblia dice, Dios da esfuerzo al que está cansado. Esfuerzo, no fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted está cansado, Dios le pone un peso más. Voy a repetir eso. Cuando usted está cansado y usted va a orar y le dice, Dios, ayúdame, yo quiero salir de esta situación, yo no quiero seguir siendo el mismo, mire lo que me ha traído, Señor, dame fuerza para salir adelante de esto. Usted llega y ¡cling! El Señor le pone otra carga. Entonces, claro, uno va con la carga y con la carga que va a orar está caminando. Uno dice, ay, Dios mío, sácame de esto. Pero usted esa carga la maneja. Porque si está caminando y está orando, es porque usted la maneja. Que usted siente que no, pero no, sí la está manejando. Porque si está poniendo esa situación en Dios, quiere decir que usted está caminando y la está manejando. Que su mente cree que no, pero su cuerpo le está diciendo que sí. Entonces Dios viene y le pone una más pesada, atrás. Y usted, ay, Dios mío, ¿sí? Entonces usted dice, ay, yo quiero me metí a esto fue peor. Fui a la iglesia y en vez de ayudarme, se me alborotaron los problemas. Pero yo le digo que cuando usted hace esto, iglesia, usted está así con esa otra carga que le puso el Señor y entonces en la medida que se sostiene y ahora se va parando. Cuando usted se para, la carga que en un momento intentó tirarlo al piso, usted ya la maneja. Y esa anterior por la cual comenzó a orar, esa ya es costumbre. Esa ya la maneja, se la echa debajo del brazo y la camina con ella. Porque Dios da esfuerzo al que está cansado y le multiplica al que tiene ¿qué? Nada. Y Dios necesita que tú sientas que tus fuerzas están en cero. Porque solo cuando las fuerzas están en cero en tu vida, tú verdaderamente clamas a Dios. Cuando uno tiene un poquito de aire, cuando uno tiene un poquito de fuerza, a veces somos tan orgullosos que queremos seguir peleando nosotros. Y mientras yo no deje de pelear, entonces Dios, en mi fuerza, ¿no? Mientras yo no me rinda, Dios dice, hágale hasta donde usted pueda. Yo necesito verlo es cansado, agobiado, agotado y que diga no puedo más. Cuando lo ve ahí, entonces yo ahí vengo y soluciono. Y soluciono. ¿Qué día fuimos a jugar fútbol con otro pastor que llevó la familia? Me hizo reír mucho el hijo tiene como 9 años. Y entonces decíamos que habíamos alquilado la cancha 2 veces, iban a jugar a hombres y mujeres, ¿no? Y entonces llega y él ya llevaba, era el niño, la hermana, la mamá, pues a la hora de hacer la cuenta, para pagar 2 canchas les iba a tocar harto, ¿no? Y entonces la mamá y las hermanitas diciendo, no, pero ahora para pagar esa cancha son 2 veces, son 2 horas, ¿qué hacemos? Entonces el peladito del niño dijo, tranquilas, que ahora que llegue mi papá soluciona. Y yo lo veía y me daba tanta risa que él fresco, tranquilos, que ahora que llegue mi papá, soluciona. Él no estaba preocupado por la plata, él sabía que el papá iba a solucionar. Cuando uno cree en el Padre, uno sabe que el papá soluciona. Uno sabe que él soluciona. Si usted cree en Dios, crea que él va a solucionar las cosas. Pero mientras usted quiere hacerlo en sus fuerzas y en sus metodologías y formas, entonces Dios lo que va a hacer es cada día cansarlo más.
hasta que llegue un día que usted diga, no puedo más. Yo quedaba a veces tirado en el piso de querer en mi orgullo pelear yo, y Dios me decía, no, pero yo aprendí eso, y lo que les decía, mi oración cuando yo estaba en proceso, y aún sigue siendo, Señor, si no he aprendido, húndeme más. ¿Por qué? Porque yo sé que el día que salga de ahí, voy a levantarme tan fortalecido que esas circunstancias que ya pasé nunca me van a volver a derribar. De ahí ya uno se vuelve como el Canelo Valencia, el boxeador, que para tumbarlo es un problema, ¿sí? Entonces uno tiene que tener la fuerza en Dios para poder superar cada día la dificultad. Pero aquel que tiene la semilla, la raíz corta, cuando viene la aflicción o persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? ¿Qué dice luego tropieza? Dice la palabra, por tanto, en 2 de Corintios, mire lo que dice 2 de Corintios, por tanto no desmayemos. Codí al de al lado y dígale, no desmayemos, no desmayemos, ¿cierto? Dice, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va ¿a qué? Ahora dígale al de al lado, te vas a desgastar. Como pastilla de freno, ¿no? Se desgasta cada vez que uno frena. Te vas a desgastar, dice, se va desgastando. Pero ¿qué pasa con el interior? El interior, no obstante, se renueva, ¿cómo? De día en día. Por eso dicen lo que leímos anteriormente, deja que cada día traiga su propio afán. Y cada día traiga su propio mal. Deje que cada día, usted en la vida se va a levantar a una cosa. Cada vez que usted se levante, cada día usted se va a levantar a una cosa, y esa cosa es pelear. Pelear lo que Pablo llama la buena. Usted puede salir ahí, ¡ay, el sol, la lluvia! Usted se levantó a pelear. Porque la vida le va a traer cosas, las situaciones van a venir. El enemigo está ahí atento para ver cómo hace para menguarle su sonrisa. Porque si algo le duele al diablo es que un cristiano esté contento y confiando cada vez en el Dios al cual le sirve ahora. Entonces usted se levanta a pelear. La buena noticia es que esta pelea usted ya la tiene ganada si sigue peleando. ¿Sí? ¿Hola? Entonces dice, el interior no obstante se renueva de día. O sea que nuestras peleas son diarias. Porque esta leve tribulación momentánea, me gusta como lo dice Pablo, esta leve tribulación es momentánea. Leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que Él está haciendo en nosotros es transformándonos, y cuando la gente ve que a pesar de las circunstancias yo sigo adelante, ¿de quién es la gloria? De Dios. Pero ese un eterno peso de gloria. ¿Por qué diría que es un peso de gloria? Porque cuando la gente ve la victoria en mí, yo tengo que declararle que la gloria es de Él, no mía. No fui yo el que logré esto. No fui yo el que lo hizo. Fue Cristo en mí que lo hizo. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Morir. ¿Qué me toca a mí? Morir. ¿Qué le toca a cada uno de nosotros? Morir. Para que Dios en nosotros, ¿qué? Crezca. Porque cuando Él crece, entonces yo estoy cediendo y Él actúa. Ya mi carne no está activa, sino que mi espíritu lo entiende, procesa la circunstancia y produce un peso de gloria. Y usted con esa situación que está viviendo y tan tranquilo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el peso de gloria no es mío, yo estoy tranquilo. Tengo dolor, sí. Tengo aflicción, sí. Pero yo entiendo que es un peso de gloria porque entiendo que en Dios todas las cosas al final me van a llevar a bien. Nos dolía mucho con mi esposa porque una señora que iba a una iglesia murió, ¿no? No supieron de qué.
y era como parte de la galladita que Marcela entrena de señoras, y eran muy amigas y se hablaban y se molestaban. Y entonces ahora último le dio como una enfermedad, como una fiebre, no supieron qué era que tenía. Y ella le mandó un audio a Marcela y me lo ponía ayer me lo hacía oír. Y ella le decía, doña Marcela, yo pagué la mensualidad, pero le pido el favor que me la guarde para enero, porque estoy como maluquita, me siento muy débil y mal. Ya cuando me recupere, yo vuelvo. Ahora le toca ir al gimnasio celestial, porque nadie sabe. Y ese audio, el oír la voz de ella, uno como que se le hace el nudito en la garganta, ¿no? O sea, está muerta, pero estaba dejando un mensaje de que por favor la esperáramos en enero. Y le va a tocar a ellas esperarnos ahora a nosotros que lleguemos allá. Y eso duele. Y eso te toca las fibras. Pero yo le decía a mi esposa, para los que tenemos fe, sabemos que se fue para el lugar que todos deseamos estar, que es el cielo. ¿Cierto? Y es complejo aceptarlo, duele, pero es la realidad. Y ese es el peso de gloria que tenemos que manejar nosotros, el entendimiento de que las cosas aquí en la tierra cuando ocurren es porque Dios está haciendo algo en mí y mientras yo menguo, Él crece. No mirando nosotros las cosas que se ven. Tenemos que aprender esto, no mirando nosotros las cosas, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Yo les decía algo la vez pasada de lo que es referente a los templos, cuando la iglesia se enfoca en construir un templo, en hacer algo físico, ¿sí? Es más sencillo, porque el construir el templo físico se ve. En mi cabeza siempre tengo la iglesia Fe y Esperanza. Hoy está el pastor Carlos Ríos, pero cuando yo conocí Fe y Esperanza se llamaba Johnny el pastor. Y cuando yo llegué a Fe y Esperanza estaba con techo de zinc, estaba muy, muy, muy rústica, pero tenían una maqueta ahí en la entrada de lo que iba a ser la iglesia. Gran parte de lo que es hoy, que es como una concha acústica, como un coliseo. Estaba, entonces uno entraba y veía eso ahí. Y cuando uno ve las cosas y después las ve materializándose, eso motiva y genera acciones como, ay, vamos bien, porque se ven. Y esas son fáciles de asimilar, son fáciles de entender y alegrar, pero las que no se ven son complejas, son difíciles y a veces no son tan llamativas porque no las veo. Diga, usted le predica a alguien y ¿cómo es Dios? ¿Y usted conoce a Dios? ¿Cómo es Él? Y usted comienza ahí a padecer. ¿Y ya lo vio? No lo he visto. Y entonces, si no lo ¿quién ahí lo ha visto? Y uno comienza con eso. ¿Y cómo es el cielo? ¿Y qué hay allá? No, pues la Biblia dice que es así. ¿Pero usted lo vio? Porque uno de que es de edad más avanzada, no voy a decir más viejo, de edad más avanzada, ¿por qué le da miedo uno a hacer transacciones por David Plata o Virtual? ¿Sí? Porque uno cree que lo van a tumbar. Uno le gusta decir y ver que paga y que el Señor le da el recibo, ¿no? No que llegan y ya, y uno, ya. ¿Y eso sí es seguro? Sí, a uno le da miedo, a mí me da miedo, a mí me gusta más como que pásenme el papelito que dije que pagué. Sí, porque no vemos la transacción, no la vemos, al no verla, pareciera que no la ha hecho. Pero la que vemos, la que yo llevo la plata y le cuento a él, vea, aquí está, páseme el recibo que yo le di mi plata, entonces yo la veo, yo la siento, es más fácil creer. Y dice la palabra, pero las que no se ven son eternas, pero las que se ven como son, temporales. Usted está construyendo cosas, iglesia, que no sabe que hoy las está construyendo, pero verdaderamente las está haciendo. Y no solo para usted, sino para las generaciones que vienen. Y eso, porque yo le voy a decir algo y no quiero demeritar el objetivo de construir un templo.
Usted puede y pudiéramos nosotros ponernos a hacer una iglesia, dejar una iglesia bonita. Pero si no les dejamos en el corazón sembrado a nuestros hijos a Cristo, esa iglesia puede seguir ahí llenándose con otras personas y los que les hicimos la iglesia algún día ni nuestra familia va a ir. Pero si les dejamos a Cristo, así estén en el desierto, ellos serán la iglesia que proclame a Cristo en el lugar que estén. Por eso esas cosas que no se ven son mucho más difíciles de construir, pero mucho más duraderas, porque se mantienen y se sostienen. Nosotros somos privilegiados, porque no nos tocó esperar la venida de Cristo, sino que hoy predicamos que Cristo vino, murió por nosotros y resucitó al tercer día, y que hoy está en el cielo sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido. Y por eso lo puse en rojo. Sin haber recibido, nosotros ya. Usted me escribió anoche. Cuéntele a la gente que me preguntó. Era la gracia. Diga más duro. Era la gracia. Yo llego a la casa y veo 3 audios y es... ¿Sabes que estoy leyendo Romanos tal y aquí habla de la gracia? ¿Qué es la gracia? Es eso. Esto es la promesa hecha realidad. Es ese favor que ni usted ni yo merecemos. No hicimos nada por buscarlo. No hicimos nada para que eso se hiciera. Solamente nos toca creer. Si creemos que la promesa de Dios se cumplió en Cristo Jesús y que Cristo derramó su sangre pagando el precio del pecado, y el pecado que me condenaba ahora ya no está en mí, sino que la limpieza, la santidad, la pureza de Dios está en mí, se llama santidad posicional. Yo la recibo, Jesús toma mi posición de pecado y yo tomo la posición de Jesús de santo, entonces ya yo soy libre de la deuda. El diablo no puede tocarme porque yo ya pagué la deuda. Él no es mi dueño, yo no soy propiedad de él porque Cristo ya pagó. ¿Y yo qué hago? Creer. ¿Qué más? Ay, tengo que ir a la iglesia a hacer devocional. ¿Cuántos días tengo que ir? ¿Cuánto dinero tengo que depositar? ¿Qué tengo? Nada. 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 Tiene que hacer absolutamente nada. Por eso cuando le dicen a usted, venga, pacte por una casa, mentira del diablo. Que venga y dé que si usted da, Dios le va a dar, mentira del diablo. Dios no es multinivel. Dios no anda negociando con nosotros. Lo que es suyo, suyo es. Y Dios le va a entregar a usted en la medida que su corazón demuestre que usted tiene amor por las cosas a las cuales Él les tiene amor. Pero Dios no anda con un libro de contabilidad. ¿Quién dio? ¿Quién aportó para devolverle? Dio una casa, mándemele 5 casas. No. Porque a veces nos meten esa idea. Dios no es así. La gracia es un favor no merecido. Pero existieron personas que sin haber recibido lo prometido, porque nosotros ya lo recibimos. ¿Usted en Cristo qué es? ¿Y qué más? Hijo. ¿Y qué más? Embajador. ¿Y qué más? Sacerdote. ¿Y qué más? Heredero. Oiga, qué poco de cosas que somos en Cristo, ¿no? Y podríamos seguir libres. Y somos victoriosos. Y fue pero hubo gente que no recibió lo prometido. Y mire lo que hicieron, sino mirándolo de lejos. ¿Cómo lo miraron? Usted ya no tiene que mirarlo de lejos. Usted lo tiene en la Biblia, en Semana Santa ve películas. A propósito, ya salió la nueva de la Pasión de Cristo, ya va, este año creo que viene ya, de Mel Gibson, ya la segunda parte de la Pasión de Cristo, ya resucitado. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, Hebreos 11.
no recibieron la promesa, creyeron lo que iba a venir, creyeron aún caminando y sintiendo que todo el mundo se les venía encima por lo que ellos creían. Ellos no recibieron nada en ese momento. Nosotros hoy recibimos todo. La gracia. La gracia es el todo. Ellos no. Ellos tenían una promesa. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentando vituperios y azotes. Y más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errante por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte, y nosotros nos quejamos. Terrible. Yo no he matado ni moscas y estos manes han cerrado boca de leones. La iglesia de hoy es malagradecida porque la raíz es superficial. Porque le decimos a la gente que venga a la iglesia para que Dios le cambie la vida y tiene raícitas ahí medio puestas. Entonces cuando viene la aflicción y viene la prueba, porque Dios no te quiere dar algo a menos de que te transforme primero para recibirlo. Cuando viene la prueba, salimos como cuetón sin... Y a veces le echan la culpa a la iglesia, a veces le echan la culpa al líder. No, que es que tal cosa, que es que tal otra. Cuando la verdad es que yo no aguanté el proceso de transformación. Dios me trae a mí a la iglesia para transformarme. Dios me trae a la iglesia para que yo muera y Cristo viva. Mientras no pase eso, usted va a seguir muriendo siempre. Dios no me trae a la iglesia para arrullarme y consentirme. Dios no me trae a la iglesia para que, ay, tan lindo, cuidémoslo. Ángeles, cántale, toquen el arpa. No. Dios te trae a la iglesia para que entiendas quién eres, lo que puedes hacer y te proyectes. Y pelees y luches por esa transformación y cambio. Pero la lucha es contra mí mismo. Yo necesito morir y menguar para que Él crezca. Cuando yo leo esto, oiga, y yo ya recibí la promesa. Pastor, cuando usted se muera, ¿para dónde pega? ¿No lo duda? ¿Usted? ¿Para el cielo derechito? Yo salgo así. ¿Y qué tuve que hacer? El ladrón estaba ahí. Oh, Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. ¿Hoy mismo estarás conmigo? No le tocó hacer nada. El primer beneficiario de la gracia fue un ladrón que estaba pagando la condena de muerte, pero fue el primer beneficiario de la gracia. Y esta gente que hizo todo esto, repito, esta gente que hizo todo esto, buenos días, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué? Y a veces uno siente que Dios le falla. Yo no sé usted qué ha hecho ahí. Las mujeres recibieron sus muertos. Clarita, ¿qué dice ahí? ¿Sus muertos mediante qué? O sea, ¿qué significa eso? Que los recibieron y aunque lloraban, se gozaban. ¿Saben por qué se gozaban? Porque sabían que algún día los iban a ver vivos en el otro lado. Lloraban la pérdida de sus maridos. ¿O creen que era fácil ir a una batalla, a una guerra?
¿Creen que era sencillo? Las mujeres quedarse en la casa y poner a batalla. ¿Y hoy en qué línea me tocó? Primera línea. Piquito y nos vemos, chao amor. ¿Y a dónde nos vemos si no vuelvo hoy en la eternidad? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Imagínense, o sea, los están torturando y les ofrecen un rescate. Y ellos dicen, a fin de obtener mejor. Por eso, en el Coliseo Romano, en el tiempo donde el oscurantismo llegó y quemaban vivos a los cristianos y se los tiraban a los leones y calentaban las sillas de metal al rojo vivo y desnudos decían, nieguen a Jesús, nieguen a ese Cristo y los soltamos, ríndase ante el César. Y ellos decían no y los sentaban vivos. ¿Te ha visto cómo le cae la piel al pescado cuando la echan en la paila muy caliente? Que queda pegada de una ahí. Así le pasaba con la piel y vivos. Los empalaban. Ya saben qué es empalar, ¿no? Atravesar a alguien desde el ano y sacarle el palo por la boca. Y los paraban en la entrada a Roma y los prendían para iluminar el camino. Y todo por no negar a Jesús. Fueron atormentados. ¿Y nosotros somos tan exigentes? Otros experimentaron vituperios y azotes. Y aquí cuando alguien habla mal del hermanito, entonces yo he visto mucha gente, no, es que de mí hablan mal en la iglesia, yo me voy para otra. Allá también van a hablar mal. Sí. Y yo hasta que sepa, yo a ninguno he azotado aquí. Ni le ha tocado ir a prisión ni cárcel a nadie. A nadie lo han apedreado. Mire esta. ¿Saben qué es aserrados? Les cogían la pierna de niegue y cogían con un serrucho y le bajaban la pierna. Sí, hasta que se morían. No, y yo cuando leía esto, lo que más me impactaba es que no recibieron lo prometido. O sea, alcanzaron buen testimonio mediante la fe y no recibieron la promesa, porque no había llegado Jesús todavía. Por eso cuando Jesús viene, Él dice que baja y los llama. ¿Se acuerdan que ustedes les cortaron las piernas, los brazos, los quemaron por mí? Caminen, ahora sí nos vamos. Ahí alcanzaron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de ¿quién? ¿Cuándo nos vamos a perfeccionar? En la segunda venida, cuando todos como pueblo estemos juntos allá arriba. Y usted se va a encontrar con todos ellos. Y yo no sé si vamos a poder charlar y venga. ¿Y qué fue cuando le volaron el brazo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Y a usted qué le tocó? No, pues a mí, de verdad, a mí no me tocó fue nada. A mí me tocó la fácil. ¿Por qué? Porque yo estuve en la gracia. ¿Y en la gracia qué era? Nomás creer. ¿Y los perseguían? No. ¿Y los atormentaban? No. ¿Y los llegaron a mutilar algo? No. ¿Los quemaron? No. ¿Los despellejaron? No. ¿Y entonces ustedes qué hicieron? No, pues quejarnos. Quejarnos porque no teníamos plata para pagar, quejarnos porque no podíamos viajar, quejarnos porque no hacíamos esto, quejarnos porque... Y ustedes teniendo la promesa, sabiendo que Jesús se había venido, históricamente es comprobado, resucitó, y todavía ustedes sintiendo al Espíritu Santo dentro de ustedes, ¿no creían? ¿Y qué vamos a decir nosotros? No. Nos faltaba fe. La iglesia de hoy tiene unas raícesitas ahí, ni siquiera como las que tenía el palito ese en el gimnasio. Usted va a sacar esa escobitas que se llama, con la que hacen las escobas. Usted la coge y para sacarla, o le toca meterles todo el ki. Usted ahí, y hay otricas que usted le hace así, y se ve. Esta salió facilito. Y pero hay unas que uno las coge y le saca primero las hojas, todas, antes que ir. Y cuando uno les pega el jalón, salen unas raíces. Pero el cristiano de hoy tiene raíces que cuando el diablo le hace así,
ya sale. Ya se derrite, ya ahí queda, ya no vuelve, ya se queja. Y vámonos para el último. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Cuando yo corro por las cosas del hoy, por lo que me muestra el mundo, cuando yo corro por eso, yo no disfruto. Primera de Juan 2:16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Y el mundo pasa. ¿Y qué más pasa? Sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué me está diciendo Dios? Yo tengo que cambiar mi óptica frente a lo que quiero. Yo tengo que cambiar el valor de las cosas y darle valor a lo que no se puede comprar con dinero, como a estos bebecitos. Como lo que no se compra con dinero es lo valioso, lo que compra el dinero. Mi referente siempre ha sido las obras de arte. Los girasoles de Van Gogh, la Mona Lisa, que en algún momento no valían nada. No valían nada. Y algún día alguien dijo, doy $1,000,000 por él. Otro dijo, doy 5. Otro dijo, doy 100. Pero en algún momento no valían nada. Y hoy valen un mundanal de plata para tenerlos colgados en una pared. Y los que los pintaron muchas veces murieron enfermos y pobres. Pero los que los tienen, hoy les dan un valor incalculable. Una guitarra que no valía nada, pero dice John Lennon firmado ahí, coge un valor. Unos guayos que no valían, dice fue los que usó Messi para ganar el mundial. Eso cogió un valor. O sea que realmente el valor de las cosas del mundo se las da el mundo. Pero el valor de las cosas de Dios, la parte del corazón y no se compran con dinero. La lealtad, la amistad, la honestidad, la transparencia, la misericordia, el amor, eso no se compra con dinero. Eso tiene que gestarse desde el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros para poder mirar al mundo como el Señor lo veía. Aquella semilla que lo atormenta el querer encajar en las cosas del mundo es que no dura ni perdura en la transformación de Dios, porque Él quiere que Dios lo ponga a la altura que el mundo pone a las personas. Y el mundo, cuando tú estás en Dios, va a hacer algo antes que aceptarte, te va a rechazar. El que te mira con ojos de mundo, te va a rechazar. Te dicen loco porque para el natural las cosas de Dios son locura, dice Pablo. Pero para el espiritual las cosas de Dios son eternas. Entonces cuando hablamos entre espirituales entendemos lo espiritual. Pero cuando hablamos entre carnales, la carnalidad es la que fluye. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, no es que no nos tenemos que volver monjes y irnos a encerrar a un lugar para alejarnos del mundo. No. El gran reto aquí es ser transformados por el Señor para aún estando en el mundo, no caminar como gente que piensa como piensa ¿qué? El mundo. Para ser sal y luz de la tierra, como lo dijimos anteriormente. Pero eso es lo que Dios quiere con eso. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones?
las cuales combaten en vuestros miembros. Oiga esto, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas, ¿qué es el adulterio? Es hacer alianza distinta, es hacer alianza por fuera del matrimonio, por fuera de mi relación. ¿Sí? ¿Y por qué son adúlteras? ¿Cuál era una señal de aquel que nacía en el pueblo de Israel? A los 8 días, ¿qué hacían? Los circuncidaban. La circuncisión implicaba eso. Hoy en día es la virginidad del hombre, pero es quitarle la virginidad al hombre para decir que con el único que hace una alianza de herencia genética y cultural es con Dios. Por eso es en ese miembro que le hacen la señal, la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que de ahí en adelante mi descendencia tiene un pacto ¿con quién? Con Dios. Esa era la circuncisión. Cuando yo soy adúltero, quiere decir que yo comienzo a tener una intimidad, una relación, un compromiso con otras cosas distintas a las de Dios. Por eso él le dice, después de decirle esto, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué se constituye? Yo no quiero ser enemigo de Dios. Pero es tan fácil ser amigo del mundo. Y la gente en la iglesia no perdura y no persevera, o porque está junto al camino, o porque las raíces son muy endebles, ¿sí? O porque los espinos lo ahogaron. Yo cuando estaba más joven, más niño, me iba para un lugar de mi barrio que le decíamos la montaña. Y en la montaña habían guayabas y moras, ¿sí? Pero a veces había una matica de moras por allá en medio de una cantidad de mata de esa con espinas y esas ganas porque uno veía las ramilleticos de moras maduritos y uno queriendo meterse para allá y eso salía más espinado que ese que está en medio de todas esas es esa semilla que es buena, pero está en medio de ¿qué? De cosas incorrectas. Los espinos no solamente son esos deseos de compararme con el mundo y tomarlo del mundo. Los espinos también es un corazón lleno de heridas, es un corazón lleno de temores, es un corazón lleno de miedos, es un corazón lleno de circunstancias que por mucho que yo le siembre la semilla de Dios ahí, todo eso la va a ahogar. La semilla del perdón la ahoga la rabia. La semilla de la esperanza la ahoga la insatisfacción. La semilla del mañana la ahoga los resultados del pasado. Por eso el Señor dice, yo no quiero un pedazo de tu corazón, yo quiero todo tu corazón. Entrégame todo tu corazón, saca todo lo que tienes ahí y deja que yo comience a sembrar mi semilla y va a crecer. De lo contrario no va a pasar. ¿Cómo vamos a hablar de perdón con odio? ¿Qué dice la Biblia? Que si usted se para con su sobrecito, con toda la buena intención aquí y lo da y sale contento porque colaboró, pero que se encuentra con un hermano por allá y lo señala y lo critica y de nada le sirvió eso, dice. Vaya, coja su sobre y vaya para la casa mejor. Así dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Coja su ofrenda y vaya, porque eso es una ofrenda que a Dios no le agrada. Porque para poderle dar a Dios, yo tengo que estar primero en paz con Dios. No me traigan, dice, lo dañado, lo corrupto, lo viejo, dice el Señor. Tráiganme lo mejor. Y para poder dar lo mejor, tengo que tener un corazón limpio. Y eso es lo que anhela Dios. ¿Sí? Y es tan sencillo llenarse de cosas el corazón. Por eso uno para un nuevo tiempo y una nueva oportunidad tiene que despojar el corazón de todas las cosas y sin miedo aceptar y entronar a Cristo en el corazón. Cuando yo entrono a Cristo en el corazón y saco todo lo demás, pues esa tierra es nueva.
Ya le quitamos todo. Sí, ya quitamos toda la maleza, ahora sí hay que sembrar. Pero quitar maleza no es sencillo. Uno ve un terreno y dice, vea esto para sembrarle piña. Pero primero tiene que ir y arar todo eso, limpiarlo. Y fuera de eso, estarlo limpiando, porque a veces va Felipe, que trabaja con eso, un cultivo mal cuidado, se lo come el monte en parboliones. Así es la semilla de Dios. Si dejo que crezca la maleza alrededor de ella, pues esa semilla, por buena que sea, se va a ahogar en medio del pasado y de lo que ha vivido. El sembrador salió a sembrar. Lo digo para que cuando sus corazones reciban la semilla como el día de hoy, ustedes analicen, ¿estoy en el camino? ¿Sí? Las raíces son tan débiles que cuando vengan las tribulaciones me voy a alejar. Las raíces son tan débiles que cuando venga la situación o que se fortalezca y crezca, pero que lo que tengo alrededor no deje que la gente vea. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos por oír, coge el de al lado y dígale, ¿usted cuál es? ¿De los del 30? ¿60? ¿O el del 100? ¿De qué fruto está dando usted? Usted no es cristiano porque va a una iglesia. Usted no es cristiano porque lee la Biblia. Usted no es cristiano porque habla de Cristo. Usted es cristiano porque el fruto de Cristo en su vida lo ven los demás. Porque cuando usted cree, los demás sin preguntarle ven algo en usted. ¿Qué te está pasando? ¿Estás cambiando? A mí nunca se me olvida y lo he contado aquí alguna vez que una persona en el gimnasio alguna vez no se aguantó y me preguntó, venga, yo quiero hacerle una pregunta. Le dije, ¿qué necesita saber? ¿Usted por qué siempre está contento? Yo llevo aquí tantos meses y nunca lo he visto bravo. Siempre lo veo contento. ¿Por qué? Y ahí mismo entonces el peso de la gloria de Dios cae sobre uno y uno que le dice, porque es que yo soy cristiano. Y si Cristo vive en mí, tengo que vivir alegre por lo que Él hizo en mi vida y por lo que Él hace cada día, gozoso. Es el fruto del Espíritu. Pero qué chévere que la gente lo note, ¿sí? Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. ¿Cuál es la primera cosa que hay que hacer? Oír. ¿Cuál es la segunda? Entender, ¿sí? Y da fruto. Cuando usted la oye y la entiende, ¿qué hace? Da fruto. La única forma de reconocer un verdadero cristiano es así. Mateo 7, 15, 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Por dentro, ¿cómo son? Lobos rapaces. Va corriendo. Por sus frutos, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, si algo estaban preocupados los discípulos de Jesús, fue que les dijo que iban a venir falsos. Y entonces ellos hicieron la pregunta que todos haríamos. La pregunta que todos haríamos sería, ¿y cómo los reconozco? ¿Cómo hago para saber que ese que me viene a hablar, que se sabe la Biblia, al derecho y al revés, es un falso profeta? Y Jesús les dijo, ¿por sus frutos? No les dijo porque sepan la Biblia, porque ande con la Biblia, porque viene de otro país, porque tiene una tarjeta que dice apóstol, sino por sus frutos. Sino que uno tiene que conocer a alguien para saber qué frutos tiene. Cuando alguien le hable de Cristo, óigale, pero también analice antes su vida. Por eso una nutricionista que no esté en salud, uno no le hace caso.
Un médico que le vaya a hacer, ¿cómo se llama cuando lo auscultan? Auscultan. Que lo vaya a auscultar y el man tosa y no ve y uno como que duda, ¿no? Entonces, en el cristianismo, oiga la palabra porque la palabra es una, pero trate usted de digerirla y mire quién le está diciendo y a quién usted va a seguir, porque usted tiene referentes en la vida. Y a veces nos dejamos llevar por el internet, por iglesias grandes, por sitios bonitos, por personas que cierran los ojos y te profetizan, por gente que te dice que va a desatar las bendiciones sobre tu vida, por otros que dicen que en su vida hay maldiciones y las va a cortar y que entonces va a hacer esto y te da el aceite de Pablo, yo no sé de quién. Mire las vidas. Siento una unción de prosperidad. Dicen, yo podría jalarme unas cosas de esas bien chéveres. Y tengo hasta estilo. ¿Sí? Y la gente dice, y es que siento que hay una unción de prosperidad un tiempo. Se ha abierto una ventana en este momento y el que quiera sembrar, Dios lo va a prosperar. No se quede usted ahí. Usted tiene que ser un hombre activo, de fe. Muévase, muévase. Y la gente tocando los bolsillos a ver qué da. Diego, dice... ¿Sí? Y hay multitud de gente así. Y lo más triste es que somos tan facilistas que nos paramos y vamos y damos creyendo que es verdad. Y claro, después viene, ya hay datáfono, ¿no? Ya pase la tarjeta. Y viene después y no le pasa nada, ya no debe de 1,000,000, sino que los 500,000 que tiró con la tarjeta ya de 1,500,000 y está peor que antes, entonces usted le echa la culpa a la iglesia. Fue usted, porque usted es amigo del mundo y cree que Dios le va a resolver los problemas como lo resuelve el mundo. Pero mire la vida de las personas. Por eso yo les voy a decir algo a ustedes. Yo soy súper celoso con ustedes. Y difícilmente ustedes van a ver que traiga yo a alguien aquí a predicar a menos de que yo le conozca la vida a esa persona. Por eso prefiero, y lo he dicho 100,000 veces, Ricardo, Dolia o el que venga detrás a predicar, que yo lo conozco. Y el que yo les ponga aquí adelante a darles una palabra es porque yo lo conozco. Porque yo sé su vida, porque he ido a su casa, porque conozco su familia, sus hijos. Si yo no pasé como predica, si no hago, yo no voy a traer a nadie. Ustedes nunca van a ver un cartel, Iglesia Cristiana Cuadrangular, domingo, 9 de la mañana, gran apóstol a las naciones. No. Ustedes van a ver un letrero que dice, el mismo de siempre o el que anda detrás de él. No más. Porque yo los amo y no quiero que nadie les dañe el corazón. Yo soy celoso con eso, no es que sea egoísta ni envidioso. Y a mí me buscan, me llaman, a donde lo visito, me ofrecen. ¿Eso qué no me llaman a decirme que vea que yo no, porque yo no conozco sus vidas. Y el día que alguien se pare aquí distinto a los que ustedes conocen, créanlo, que lo hago con la mayor responsabilidad y el que se pare aquí, yo respondo por esa persona, porque lo conozco. Si no, no lo voy a decir que se pare. Porque yo no quiero que nadie venga a dañarles, a confundirlos o a intoxicarlos con una palabra que no es sana. Pero requiere esto también de que ustedes sean como los nicolaitas. ¿Cómo eran los nicolaitas, pastor? Iban y estudiaban la palabra, ¿cierto? Dice que ellos no se quedaban con lo que, sino que iban y ahondaban más. ¿Sí eran los nicolaitas, pastor? ¿O los nicolaitas eran los que no hacían eso? ¿Cómo se llamaban los que lo hacían? Los de Barak. En Apocalipsis. Que ellos iban y estudiaban la palabra después de que les decían. No se quedaban con eso. Sí, las nicolaitas tomaban y a su conveniencia. Pero habían unos, ¿sí? Que no se quedaban con eso. Iban y estudiaban la palabra para ver si lo que les habían enseñado era verdad.
Los más beneficiados de la vida van a ser, de la palabra en la vida van a ser ustedes. Y van a tener las dos funciones: salir a sembrar y ser tierra en la cual va a depositarse palabra. ¿Cómo los van a medir cuando lleguen al cielo? ¿Y cómo va a ser el asunto? Mire, ahí están los números a los que les